Hola a todos, bienvenidos a este curso de acuarelas para principiantes. Estoy muy contenta porque es el primer proyecto de verdad que pongo aquí en mi canal. Y bueno, es un curso completamente gratis. Solo necesitan suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos nuevos, que serán 1 o 2 por semana más o menos. El curso es apto para principiantes absolutos, así que si nunca han agarrado un pincel no se preocupen porque este curso es para ustedes. Si tienen alguna experiencia, de todas maneras les puede servir para soltar la mano, para desbloquear la creatividad, para sacar alguna paleta de colores, entonces en realidad de todas maneras sirven. En cambio, si son principiantes absolutos, de verdad les recomiendo ver los videos que hice sobre el material básico, que son el papel, la pintura y los pinceles. Y son videos muy breves que abarcan toda la información básica, entonces es muy rápido cubrir esta parte. También son gratis. Y bueno, les dejo los enlaces aquí en la descripción del video. Suscríbanse y vámonos directo al grano. Bueno, pues voy a empezar acomodando el material que voy a necesitar, que es lo más básico: el papel, la pintura, alguna variedad de pinceles y 2 contenedores de agua. También una servilleta, Kleenex, toalla, cualquier cosa que tengas para secar, porque siempre se necesita para apoyar los pinceles o para quitar exceso de agua. Entonces tenlo ya en la mano junto a tu pintura. Yo estoy usando las pinturas Van Gogh en tubo, pero no es importante qué pintura estés usando, ni si es costosa o barata, no importa. Aquí lo que importa es ejercitar la mano. Entonces, como ves, tengo la hoja dividida en 3 partes porque, bueno, es para hacer 3 ejercicios muy parecidos, pero cambiando ligeramente la angulación del pincel o el tipo de pincel, etc. Entonces, en el primer cuadro, el objetivo es hacer líneas lo más cerca posible entre sí, pero sin que se toquen. Y luego vas a ver, seguramente te va a pasar que se toquen algunas y vas a ver los efectos que se obtienen. Entonces en tus pinturas a veces lo vas a evitar a toda costa y en ocasiones lo vas a hacer a propósito, que se toquen, ¿no? De todas maneras, el objetivo aquí es que vayas conociendo cómo se comporta el papel, cómo se comporta la pintura, porque según cambies de marca de papel o de pintura o de pincel, es un poquito diferente el resultado que vas a obtener, o a lo mejor el tiempo de secado o la intensidad del color, etc. Y bueno, entonces comenzamos a hacer líneas aquí. Trata de hacerlas lo más pegaditas posibles y llévalas desde el primer extremo hasta el segundo extremo. No hagas trampa, ¿eh? Puedes usar un solo color si quieres, o puedes usar una variedad de colores. Yo te recomiendo que uses una variedad para que vayas conociendo la intensidad de los colores de los que dispones. Claro, esto asumiendo que es la primera vez o de las primeras veces que tomas un pincel y usas acuarelas. Al menos cuando yo empecé, sí hubiera querido que alguien me explicara todos estos detalles, porque a mí me dijeron, pinta algo. Entonces sí, como que fui experimentando poco a poco y regándola muchísimo, pero hubiera querido tener una guía para cuando nunca jamás has tomado uno de estos materiales, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué tal. Aquí es cuando me empiezo a quedar sorprendida de este pincel, porque es nuevo, nunca lo había usado antes. Y bueno, nunca me había pasado con mis pinceles anteriores tomar algo de pintura y hacer varias líneas al mismo tiempo. O sea que este pincel que tengo ahorita aguanta bastante carga de agua sin arruinarme la pintura. O sea, no deja caer gotas grandes ni nada. Me deja seguir haciendo líneas y líneas y líneas. Y muy bien. Entonces a mí este ejercicio irónicamente me está sirviendo para conocer más mi pincel nuevo. Y bueno, para saber de qué manera se va a comportar cuando haga una pintura nueva. No sé si se nota, pero toco muy ligeramente el papel. No apoyo tanto el pincel, solamente la punta, porque de otra manera se hace la línea muchísimo más gruesa. Y no es un defecto, es simplemente que no es eso lo que estoy buscando ahorita. Ahorita quiero la línea lo más delgada posible.
Claro que podría ser más pequeña si usara un pincel más delgado, más pequeño, pero bueno, pues no terminaría nunca de rellenar el rectángulo. Entonces creo que este tamaño es el perfecto. Si te gusta el arte abstracto, lo puedes poner en un marco y hacer otros dos parecidos y los cuelgas en tu cuarto y se ven muy lindos. Bueno, voy a pasar a la segunda parte. Esta vez voy a hacer líneas más gruesas, entonces voy a usar el mismo pincel, pero voy a cambiar la angulación y lo voy a agarrar del extremo, más acercado al extremo, no tan cerca de la punta. Entre más lejos estés de la punta del pincel, menos exacto es lo que vas a dibujar. Mientras más estés cerca de la punta del pincel, más detallado y preciso va a ser lo que hagas. Aquí en este segundo ejercicio lo que me interesa es ver de nuevo cuánta agua aguanta, porque esta vez usando todo el largo de las cerdas, pues sí me interesa saber hasta dónde llega. Y si se fijan, al principio sí me deja bastante agua. Claro, también tiene que ver cuánta presión le pongo yo, pero por eso lo voy checando en las diferentes líneas. Entonces al principio a lo mejor le pongo mucha presión, no sé. Pues vas viendo cómo se comporta, ¿no? Al principio me deja bastante agua y me gusta cómo se ve el resultado final. Y hacia el final me deja algunos huequitos blancos que no quiero rellenar porque me gusta ese efecto de medio brocha seca. Esto también sucede gracias a la textura del papel, que es ligeramente rugosa. Si fuera completamente liso, tal vez habría menos huecos blancos, pero no me interesa rellenarlo. Tú también trata de superar tu instinto, tu impulso de rellenar todos los espacios en blanco que quedan. Déjalos así para que veas el efecto tan bonito que queda al final. Y bueno, sigue practicando. Ahora sí voy a hacer la última parte. Y aquí lo que me interesa más es practicar la brocha seca. Entonces, cargar el agua de pintura normal como lo hice en los ejercicios anteriores, pero antes de pintar voy a secarlo un poco, le voy a quitar el exceso de pintura en mi papel o toallita o lo que tenga a la mano. Voy a cambiar de pinceles solo para ver el efecto que me hace cada uno. Tú puedes usar el mismo, pero sí te recomiendo que cambies mejor para que vayas viendo cómo te gusta más. Puedes usar un pincel plano, otro pincel redondo, uno chico, uno muchísimo más grande, uno excesivamente grande, y bueno, le puedes quitar un poquito de agua o le puedes quitar la mayor parte del agua y ya te fijas qué efecto vas a tener. Esto te sirve para muchísimos detalles, que al final en una pintura tal vez los detalles por sí solos parecen no importantes, pero todo ese conjunto de detalles tan pequeños hacen que tu pintura se vea excelente. Aquí en esta primera línea como que no sequé lo suficiente el pincel, entonces no me hizo brocha seca. Le voy a quitar un poco más de agua y más o menos. Este que tengo aquí es mi pincel favorito. No puedo evitar usarlo cada que puedo. No te preocupes también si usas colores muy claros, están muy diluidos. Lo bonito de la acuarela es también ver todo este conjunto de capas que se sobreponen. Usar colores muy transparentes está bien. Claro que puestos de esta manera pues a lo mejor no se ve tan interesante, pero igual y ya juntándolo con todas las demás líneas tiene un resultado bonito ya todo junto. Entonces también resiste un poco a la tentación de hacer los colores forzosamente intensos. No vas a hacer con las acuarelas como con los acrílicos o con los óleos, que son colores muy opacos y muy intensos. Las acuarelas son transparentes. Bueno, es la principal cualidad, aparte de que son a base de agua. Aquí lo importante es saber trabajar en capas, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en este curso un poquito más adelante. Entonces primero es conocer qué tan transparente puede ser, cómo funcionan los pinceles y bueno, ya lo estás haciendo, ya empezaste.
Me encanta agarrar los colores viejitos que me quedan aquí, que he ido usando. Si te fijas, no me preocupo mucho por estar limpiando la paleta y que quede blanca para hacer colores nuevos. A mí me gusta el color nuevo, mezclarlo con un poquito de lo que ya tengo ahí, o directamente agarrar los viejitos que ya tengo. Me gustan mucho más, están un poco menos saturados y me gusta el conjunto, me gusta cómo se ve el resultado. Y uno que otro vivo por aquí y por allá, claro, también se ve muy bien. Y listo. El resultado es más o menos algo así. ¿Qué tal te quedó? ¿Se parece? ¿No se parece? Puedes practicar las veces que quieras o si quieres pasar directamente a pinturas. Yo me acuerdo que empezando a pintar yo quería directamente irme a las pinturas y está bien, es como quiera una muy buena manera para practicar. Y cuando sientas que necesitas más control de pulso o calentar un poco, haz un ejercicio de estos y listo.